Hay historias que cambian la vida. Hay historias que cambian la forma de pensar. Hay historias que impactan. Yo recuerdo en mis primeros años de haber llegado al Señor, yo acudía a la iglesia, y cuando no acudía a la iglesia en la cual me congregaba, generalmente por alguna situación de viaje, muchas veces yo tenía que viajar hacia Manabí, en donde viven mis padres. Ahí vivía mi papá, vive ahora mi mamá y casi toda mi familia. Pero en ese lugar había una iglesia, la iglesia que había comenzado toda esta obra que llamo yo en la vida de mi familia. Y allí ahora en esa iglesia y en ese tiempo, mi cuñado era el pastor. Y él comentaba una historia, una especie de anécdota. Y yo les quiero compartir porque eso marcó mi forma de pensar. Eso quedó impactado en mi mente y en mi corazón. Una historia real. Una historia real. Usted va a escuchar y luego me va a entender por qué me impactó. El papá de mi cuñado era una persona, que le gustaba mucho las navecitas, ¿no? Y él tenía en su sala, había llegado a construir una jaula, que ya más que una jaula parecía un jardín enjaulado, porque en el interior habían plantas, habían troncos, habían árboles. Se había encargado de darle la apariencia de un jardín, como si estuviese más o menos en el bosque. Y a él le encantaban los canarios. Bueno, ¿a quién no nos encantan los canarios? Sus cánticos preciosos, sus colores, la forma en la que ellos vuelan, y todo eso llama la atención. A él le encantaban los canarios. Y él tenía allí cientos de canarios. Era una jaula muy grande. Era un lugar precioso, hermoso. Era algo que usted llegaba a esa casa y no se imaginaba tener eso dentro en una sala. Pero comenzó a suceder algo. Cuenta mi cuñado, él era joven aún, no había llegado a Cristo, y él cuenta que cada mañana amanecía un canario muerto. Cada mañana. Allí dentro de la jaula, apegado en la jaula, un canario muerto. No sabían qué pasaba. Todas las mañanas buscaban a ver si es que alguien lo había olvidado, la puerta de la jaula abierta, si alguien lo había introducido algo extraño, y nunca daban con el motivo de esa muerte diaria de un canario. Y dice él que conversó con su hermano y dijo: ¿qué tal si nos quedamos hoy en esta noche en vela y vemos qué es lo que está sucediendo? Porque esto ya es muy extraño. Que se muera un canario está bien, que se mueran dos está bien, pero que se muera uno a diario es sumamente raro. Y muy bien, ellos hicieron vela y quedaron escondidos en esa sala. Y el momento menos pensado, vieron cómo se acercaba un gato que ellos tenían, y que en el día actuaba común y corriente, actuaba normal. Nunca había mostrado la necesidad o ese sentir, esas ganas de querer atacar a un canario, nunca. Pero él se acercaba. Y ellos decían: bueno, los canarios están dentro de la jaula, el gato está fuera de la jaula, no hay problema, no hay riesgo. ¿Y saben lo extraño de esto? Es que el gato se acercaba y comenzaba con sus patas a jalonear la jaula. Y movía la jaula. Y lo hacía con fuerza. Y sacudía. Y en verdad, las paredes de esa jaula comenzaban a sacudirse. ¿Y sabe qué sucedía? Los canarios que estaban normalmente descansando comenzaban a asustarse. Se asustaban y volaban. Y comenzaban a espantarse de lo que estaba sucediendo. Y el momento menos pensado, el gato metía su patita con su garra y agarraba a un canario. Esa era la forma en la que amanecía cada día un canario muerto. Y mi cuñado decía: esto me llegó a enseñar algo. Es como el enemigo. Dice la palabra de Dios que Satanás, que el diablo, anda buscando a quién devorar.
Y él traía esta historia y decía, eso es lo que nos pasa a los cristianos muchas veces. Estamos bien, estamos tranquilos. Parece que no sucede nada, pero alguien nos mueve la jaula y hacemos cosas que son indebidas y caemos en pecado. Como el gato, el enemigo está buscando a quien devorar. ¿Qué hacer dentro de una jaula? Yo me ponía a pensar y decía, bueno, mi cuñado trajo esta alegoría, trajo esta anécdota para mostrarnos cómo es que nosotros podemos comportarnos. Parece que estamos bien dentro de una vida cristiana, dentro de una vida familiar tranquila, pero a veces es necesario solamente que nos sacudan el medio en el cual vivimos y las cosas pueden cambiar. Y yo decía, sí, parece ser que muchos de los cristianos pensamos que vivimos en una jaula en la cual el Señor Dios ha creado un cerco, un muro protector, para que el enemigo no nos ataque, para que el pecado ya no afecte nuestras vidas. Pero no funciona así. No funciona de esa forma. Yo sí creo que con esta anécdota me pudiera identificar y pudiera identificar a muchos cristianos que vivimos allí adentro, que vivimos protegidos en un mundo en donde el Señor Dios ha cuidado y está cuidando de nosotros. Eso es verdad. Pero ¿qué hacer cuando alguien nos mueve la jaula? Esa es la pregunta. ¿Cómo actuar cuando alguien tambalea, cuando alguien zarandea la jaula? ¿Y qué no hacer? Los discípulos fueron advertidos de esto. Ellos no escucharon nunca esta historia, pero ellos en Marcos, capítulo 14, fueron advertidos de esto. Al apóstol Pedro le dijo, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, y yo he orado por ti para que tu fe no te falte. ¿Y sabe qué? Le faltó. Pedro fue zarandeado igual que el resto de los discípulos. Y eso vamos a ver el día de hoy en Marcos capítulo 14. ¿Qué es lo que pasó con Pedro, sus discípulos? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Vamos a ver. Amado Padre, en esta mañana yo quiero darte gracias. Gracias una vez más por este nuevo tiempo, Señor. Tiempo de escudriñar tu palabra, tiempo de escuchar de ti, tiempo, Señor, de poder reflexionar y meditar en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre amado, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Señor, como cantábamos hace un momento, ¿a quién iremos, Señor? ¿A quién más? ¿A quién más sino a ti? Porque solamente en ti hay palabras de vida y de vida eterna. Y el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que es nuestro maestro, está el día de hoy aquí con cada uno de nosotros. Y pedimos y oramos, Señor, que el Espíritu Santo esté obrando en lo más íntimo, en lo más profundo de nuestro ser. Que nos ayude a modelar nuestra vida, que nos ayude a ver qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal también, Señor. Padre, queremos descansar en esa promesa que el Señor Jesús hizo, que cuando Él parta, el Espíritu Santo estaría aquí enseñándonos. Padre, de la misma manera yo pido y oro por mi vida. Señor, que en esta mañana yo pueda llevar tu mensaje con total claridad, que pueda llegar en la forma en la que nació en tu corazón, no en el mío, Señor. Para ello yo también necesito del Espíritu Santo obrando grandemente en este momento en todo mi ser. Que mi mente, mi corazón, mis recuerdos sean guiados por tu Espíritu. Ese es mi anhelo. Ese es el anhelo de esta que es tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Acompáñeme, por favor, Marcos capítulo 14, verso 26 hasta el 31. Venimos de un tiempo en el cual el Señor Jesús ya instituyó la cena, la Santa Cena, la nueva Pascua. Vimos cómo el Señor Jesús dice: esta noche uno de ustedes me va a traicionar, me va a entregar uno de ustedes. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Ya no es uno, ahora son todos. Y veamos qué es lo que dice Marcos 14, 26. Cuando hubieron cantado el himno,
salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Muy bien, esta historia es la continuación. El Señor Jesús estaba en el aposento alto, en la última cena con sus discípulos, y ahora ellos terminan esa reunión de Pascua. ¿Y sabe qué? Era una costumbre que una comida de Pascua siempre terminara cantando salmos. Siempre terminara cantando el gran Halel. Aquellos que estaban dentro de la Pascua terminaban esa reunión cantando salmos. Y eso dice, sí, ellos terminaron esa reunión y comenzaron a cantar salmos. ¿Quiénes? Bueno, Jesús con los 11 discípulos, porque ya Judas había salido para entregarle. Eso vemos en el resto de los pasajes, en los pasajes sinópticos, paralelos de los otros evangelios. Pero muy bien, era una costumbre. ¿Cuáles eran los salmos? Los salmos eran del 113 al 118. Se podían cantar generalmente 3 de los salmos. Y allí estaba cantando Jesús. Y usted me va a decir: bueno, ¿y eso qué tiene que ver? A mí me llama mucho la atención. Porque usted y yo sabemos qué es lo que Jesús está viviendo ya desde ese momento. Jesús está yendo ya a la cruz. Jesús está mencionando que alguien le va a vender, que alguien ha mencionado que alguien le va a traicionar, un amigo suyo, alguien que ha compartido, que ha mojado el plato con él. Yo no me imagino su corazón. Usted va a decir: bueno, Él es Dios, sí, Él es Dios, pero ama profundamente igual que usted y yo, mucho más que nosotros. Yo me imagino el dolor en su corazón. Y Él está cantando. ¿Qué es lo que está cantando? Yo quiero que usted escuche un poco de estos salmos. No le voy a leer, usted vaya y lea todos los salmos de allá, del 113 al 118. Son muchos, muchos versos. Pero escuche al Señor Jesús y a los discípulos cantando esto. Porque cuando uno canta, lo hace con el corazón. Lo hace sintiendo. Y de hecho el Señor Jesús lo hacía de la misma manera. ¿Qué dice el Salmo 116:7? Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. ¡Wow! El Señor Jesús está cantando y está diciéndole a Dios, diciéndole a su Padre: tú has librado mi alma de la muerte. ¿A dónde está yendo el Señor Jesús? Él sabe que está yendo a una muerte que ha sido preparada, que ha sido planificada desde antes de la fundación del mundo. Cuando yo di teología de los pactos, existe un pacto que se llama Pacto Eterno de Redención, ya les he comentado. Allí en ese pacto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se ponen en común acuerdo, y voy a poner en palabras humanas y fáciles, para que cada uno cumpla un plan de redención. El Padre enviar al Hijo. El Hijo ser aquel Cordero que venga a limpiar los pecados del mundo. Y el Espíritu Santo luego permitir que aquellos que crean en Él puedan llegar a entender y a tener una convicción y una fe que salve para poder ser santificados. Cada uno de ellos tiene una tarea. No aquí, desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor Jesús está cantando: Padre,
Padre, tú has librado mi alma de la muerte. Tú has librado mis ojos de lágrimas. Bueno, el Señor Jesús está pasando y va a pasar por un momento muy duro. Veamos otro más. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. ¿Cuáles votos? Él tenía claro lo que había ofrecido, lo que había prometido, la promesa que había que cumplir. ¿Cuántas veces he repetido que el Señor Jesús fue premiado por el Padre por el cumplimiento de este pacto? Dentro de un pacto existen partes que lo componen. Y dentro del material, dentro de la promesa, dentro de ese contexto existe un material, una promesa, y existe o un castigo o un premio, si se cumple o no se cumple lo pactado. Y el Señor Jesús lo cumplió al pie de la letra. No pecó nunca. Vino, entregó su vida por usted y por mí, para que usted y yo podamos ser salvos. Y siendo santo, puro y sin mancha, no abrió su boca. Nunca se quejó. Él cumplió sus votos. Y él estaba cantando todo ello. Él dice en el Salmo 118, en este cántico que debió haber cantado, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¡Wow! ¿Se imagina usted? Yo me imagino en este momento alguien que está condenado a muerte en una silla eléctrica, saliendo caminando hacia ese cuarto. Todos hemos visto en esas películas, ¿no? Una silla, detrás personas con un vidrio, observando para ser testigos de la muerte y de la condena del culpable. Pero aquí no tendría que ir un culpable, tendría que ir un inocente. Y él dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El hombre le iba no solamente a matar en una cruz. Usted y yo conocemos todo el camino. Ser golpeado con látigo, ser vituperiado, ser insultado, ser escupido. Todo eso lo recibió él por usted y por mí. Y él dice, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y yo me imagino a un hombre yendo a la silla eléctrica diciendo, no voy a temer lo que me van a hacer estos personajes que están aquí, que van a dar una señal, van a bajar una palanca para que yo muera. No temeré a eso. Otro de los versos dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Eso iba cantando el Señor Jesús, para que usted y yo nos demos cuenta de cómo se cambia. Y yo quiero hablar un poco acerca de esto, ¿no? De los cánticos dentro de la iglesia, de los cánticos dentro de la vida de un cristiano. ¿Hacia dónde iba Jesús? Iba a ser entregado. Si nos ubicamos en este momento en Marcos capítulo 14, verso 26. Él iba a ser entregado muy poco más adelante en esa misma noche. Judas se acercaría y besaría en la cara a su maestro y entregaría a su maestro. Él iba a ser entregado. Él iba a ser abandonado. Él dice, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta misma noche. Él iba a ser juzgado injustamente. Él iría a la casa del sumo sacerdote, luego iría de Herodes a Pilatos, iba a ser juzgado y la gente iba a buscar algo. ¿Para qué? Para condenar a este hombre. Y la única forma era mintiendo y engañando. Iba a ser golpeado. Iba a ser golpeado tanto en su corazón como físicamente. Y aún así, cantó alabanzas a su Padre. Aún así. Mi pregunta es, ¿existe algún motivo para que un cristiano no cante alabanzas a Dios? Vuelvo a repetir. ¿Existe algún motivo para que un cristiano no cante alabanzas a Dios? Bueno, tal vez mucha gente diga, no me sé la letra de las canciones, no conozco lo que están cantando, no tengo buena voz. Yo no sé. Vuelvo a preguntar.
Si alguien me respondiera, es que no conozco las letras de las canciones. ¿Por qué? ¿Por qué no las conoce? ¿Por qué no conocemos las letras de las canciones? ¿Por qué conocemos la letra de esas canciones del mundo que son pegajosas? Tú, la misma de ayer, la incondicional, o quiero ser el rey, yo soy el rey. Tantas canciones que se nos pegan, ¿no? ¿Por qué? Porque las escuchamos muchas veces. ¿Sabe qué? Yo escuché a alguien que dijo lo siguiente: no todos los que cantan a Dios son cristianos. Eso es verdad. No todos los que cantan a Dios, alabanzas a Dios, son cristianos. Pero todos los cristianos cantan alabanzas a Dios. Si me hago entender. No todos los cristianos, o no todos los que cantan alabanzas a Dios son cristianos, perdón. Pero todos los cristianos cantan alabanzas a Dios. Escuche lo que dice Pablo hablando del estilo de vida del creyente. Usted vaya a Efesios capítulo 7 y ahí va a ver cómo el apóstol Pablo comienza a hablar de cómo deberíamos vivir nosotros, aquellos que ya hemos creído en el Señor. Y dice, no os embriaguéis con vino. Bueno, no hay para qué recalcar en esto, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo? ¿Cómo ser lleno del Espíritu? Verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, hablando buenas cosas, comentando de Dios, compartiendo la palabra de Dios. ¿Qué más? Con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no nos sabemos las letras de las canciones? Porque preferimos en esos momentos en los cuales usted y yo podemos hacer algo, como escuchar otras cosas. Prender la radio y poner una canción que tiende a hacer que el cuerpo se mueva, pero no ponemos y buscamos esas melodías, o tenemos un podcast grabado con música que nos alimente nuestro corazón, que nos permita, aún en esos momentos en los cuales estamos trabajando, decir, wow, este es mi Dios, cuánto me ama y cuánto le amo. El apóstol Pablo dice, sean llenos del Espíritu, canten con himnos, alabanzas, háganlo en su corazón. ¿Y sabe qué? Estoy hablando de allá afuera, en el mundo, en su lugar de trabajo, en la noche en la cual usted va a dormir. Yo no sé, en todos esos lugares, y en las iglesias. Yo creo que también sería bueno, ¿no? Es el lugar, es el momento en el cual estamos aquí diciéndole al Señor Dios con nuestros cánticos cuánto le amamos. Mire, buscamos que los cánticos sean bíblicos. Yo creo que todos los que hemos cantado son bíblicos, hablan de algo de Dios, hablan de algo de lo que queremos para Dios, de lo que queremos de Dios y de lo que sentimos de Dios. No es música, no es una liturgia preprogramada para dar únicamente un inicio a algo. Es un tiempo especial. Es un tiempo en el que el corazón debería... ¿Ha visto usted ese ablandador de carnes? No el que viene en polvo. El ablandador de carnes es un mazo que es un cuadrado y que tiene unas puntas triangulares. Y yo recuerdo a mi madre que cuando comprábamos la carne y era muy dura, cogía el ablandador y le golpeaba varias veces para ablandar la carne. Así le veo yo a estos cánticos. Es la preparación de nuestro corazón para lo que viene luego, para el tiempo de la palabra del Señor. Es el momento en el cual nuestro corazón se enternece, se emociona, se alegra. A veces nos entristecemos y está bien. Es el momento, mis queridos hermanos, en donde hay libertad para emocionarse, guiados por el Espíritu Santo.
en donde hay libertad para que una lágrima nos brote, en donde hay libertad para que gimamos con nuestro corazón y digamos, Señor, cuán pecador soy y cuán grande eres tú, cuán misericordioso eres tú conmigo. Ese es el momento. Los cristianos cantan alabanzas a Dios. Sigamos. Eso hizo Jesús. Y vamos al verso 27. El Señor Jesús está saliendo, ha terminado la Pascua, ha terminado esta reunión, cantan cánticos, himnos con sus discípulos. Hemos visto que más o menos cantan, y de hecho el Señor Jesús debía estar con un corazón completamente como de gelatina, ¿no? Ablandado por todo lo que vendría y por esos cánticos que han levantado. ¿Qué dice el verso 27? Luego de eso, ellos van a salir ¿hacia dónde? Hacia el Getsemaní, hacia el monte de los olivos. Y usted y yo sabemos qué va a pasar allí después. Pero veamos en este camino qué sucede. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Jesús y sus discípulos van camino al huerto de Getsemaní. Ahora Jesús dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche. ¡Wow! Tremenda cosa. Imagínense lo que sintieron los 11 discípulos. Vienen de una reunión, celebrando la Pascua. El Señor Jesús les dice, uno de ustedes me va a engañar, uno de ustedes me va a traicionar. Y lo que me llamó la atención y me sigue llamando la atención es que todos comienzan a decir, no he de ser yo, ¿no es cierto? No puedo ser yo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que podían ser en el fondo, pero no querían serlo. Y decían, no he de ser yo. Y ahora la situación cambia. Así somos los hombres. Así somos los seres humanos. Pocos, qué sé yo, horas, minutos, de un momento al otro, la misma persona, solamente un ambiente diferente. Y la forma de pensar puede cambiar. Puede cambiar de un momento al otro. Usted está aquí en esta iglesia consagrándose al Señor. Usted está en esta iglesia en este momento diciéndole, Señor, yo te amo. Yo bendigo tu nombre. Yo quiero seguirte a ti. Pero a veces es necesario solamente que salgamos pocos cientos de metros. Salgamos con el vehículo. Y al primer vehículo que se nos cruza le decimos, ¡tarado! ¿Qué es lo que haces? Se nos olvida todo. Solo es cuestión de que cambiemos el ambiente nomás. Y parece que dejamos de ser lo que deberíamos ser. Imagínense lo que ellos sintieron ahora. Ya no es uno. Wow. Yo sinceramente hubiera dicho, se fregó. Antes dijo uno, ahora dice que somos todos. Ya no hay por dónde escaparse. La palabra que el Señor Jesús utiliza para escandalizar, ustedes se escandalizarán de mí. La palabra es escandalizo. El griego escandalizó, que dice escandalizar. Pero en el original, en su raíz, viene del hecho de poner una trampa para que alguien caiga en una trampa. ¿Quién hace caer en una trampa a alguien? Muchas veces pensamos que necesitamos de alguien que nos haga caer en una trampa. Ah, es que él se cruzó con el vehículo. Por eso le dije tarado. Por eso le dije lo que le dije. Es que él se cruzó con el vehículo. Se merecía. ¿Quién es el que pone verdaderamente la trampa? No es el que cruza con el vehículo, mi querido hermano. Es mi interior. Soy yo mismo. Es mi debilidad la que me hace actuar muchas veces de esa forma. Esa misma noche,
El Señor Jesús dijo antes, como que dio una posibilidad de que habría un tiempo en el cual alguien le entregaría. Pero ahora es mucho más específico. Esta noche, hoy, ustedes, todos, los 11, ustedes, se van a escandalizar y en Mateo dice, por causa de mi nombre. Ustedes me van a dejar. Ustedes me van a abandonar. Ustedes van a negar su fe delante de mí. Todo lo que hemos pasado estos 3 años, todo lo que han visto de mí, les va a servir muy poco para la decisión que ustedes van a tomar hoy, en esta noche, todos ustedes. ¿Y sabe qué? Eso se cumplió. El Señor Jesús estaba dando una profecía, dentro de otra profecía, como vamos a ver, para ese momento, para que ellos se den cuenta. Porque no nos olvidemos que el Señor Jesús sigue preparando a sus discípulos. Para que se den cuenta que a pesar de todo, a pesar de haber estado tanto tiempo con Él, a pesar de haber compartido tanto con Él, de haber aprendido tanto con Él, de haber creído tanto en Él, pueden llegar a ser débiles en un momento y negarle a Él. Más adelante, Marcos 14:50, en el mismo capítulo, ahí más adelante, dice, entonces, ¿quiénes? Lean su Biblia. Entonces, todos los discípulos, dejándole, huyeron. Todos. Vieron que vienen a tomarle preso. Dijeron, wow, esto se puso grave. La situación está complicada, ya están aquí. Los sacerdotes, los guardias del templo han venido a tomarle preso al maestro. Hay que huir, nos van a llevar a nosotros. Y huyeron. Y abandonaron. Eso se conoce como traición. Aquí en el mundo, entre nosotros. En los momentos en los que más necesitamos de alguien, parece ser que aquel en quien confiamos nos da la espalda. Y la gente dice, esa es la peor puñalada que podemos recibir. Aquel a quien consideramos nuestro amigo, aquel a quien consideramos uña y mugre con nosotros, aquel que ha pasado tanto con nosotros, cuando viene la prueba, nos da una puñalada por la espalda y nos deja. Y eso sintió el Señor Jesús. Pero analicemos la siguiente parte para tener una mejor idea de lo que está sucediendo aquí. Porque usted sabe lo que va a pasar más adelante, hemos leído. Luego va a venir Pedro y va a decir, yo no te voy a dejar. Pase lo que pase, yo no te voy a dejar. No te voy a abandonar. Pero detrás de esta frase hay algo que tenemos que analizar un poquito más profundamente. Dice, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Hanna, perdón, ¿me puedes ayudar con la compra? Muchas gracias. Si usted tiene su Biblia allí, yo le pido, por favor, abra en Zacarías, capítulo 12, y vamos a comenzar allí. ¿De dónde viene esta frase? Entonces, escrito está, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Esa es una profecía que posiblemente no la hemos estudiado muy profundamente. Yo quiero hoy no hacer un estudio profundo, pero quiero hacer un pequeño análisis de esta profecía. Está en el escritorio, ahí dice PowerPoint. Había una razón por la cual todos le iban a abandonar esa noche. Nadie podía salvarse. Porque estaba profetizado. Estaba profetizado. Pero esa profecía debía haber provocado algo en ellos. Y no produjo eso en ellos. Vamos a ver. Zacarías capítulo 12, verso 10. Dice, ¿no? ¿Qué dice? Y derramaré sobre la casa de David
y sobre los moradores de Jerusalén. Escuchen, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dice que va a derramar sobre la casa de David, sobre el pueblo de Israel, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Va a haber gracia sobre ellos en ese momento. Y me mirarán a mí, ¿a quién traspasaron? ¿A quién traspasaron? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando aquí? Dios. Dios está hablando. Él está diciendo, y derramaré sobre la casa de David. Y él dice, y mirarán a mí, ¿a quién traspasaron? ¿Alguien puede herir a Dios? ¿Traspasar a Dios? ¿Lastimar físicamente a Dios? Solamente podía suceder eso si es que Dios viniese acá y se encarnara. Si vemos de quién está hablando, de Jesús, aquel a quien traspasaron. Muy bien, sigamos, vamos al siguiente, 13:1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Cada uno de nosotros hemos visto el video, los videos, la película del Calvario, de la muerte de nuestro Señor Jesús. Y recordamos claramente cómo alguien toma una espada y traspasa el costado del Señor Jesús. ¿Y qué brota de allí? Juan dice, agua y sangre. Zacarías dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Esa era una señal. Cuando aquel soldado romano toma la espada y atraviesa, traspasa a nuestro Señor Jesús, brota de allí un manantial de agua y de sangre. Y Zacarías dice, para la purificación del pecado y de la inmundicia del hombre. ¿Cuándo hizo eso? Cuando Jesús ya había muerto. Lo hizo para comprobar que estaba muerto. La muerte del Señor Jesús allí en esa cruz tenía este propósito: purificarnos de nuestra inmundicia, de nuestra impureza. Y ahora, en ese contexto, viene Zacarías 13:7. En ese contexto, hablando de quién, de Jesús, que va a ser traspasado en una cruz, que con una espada le van a herir, y la única forma de herir es que sea hombre, encarnado. Zacarías 13:7 dice, levántate, oh espada contra el pastor. Está hablando de qué espada, de la espada que traspasó a Jesús. Y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Compañero mío. ¿Sabe qué? A mí me llamó la atención. ¿Cómo es que Dios dice a este pastor compañero mío? En el original, la palabra original quiere decir en hebreo mi familia, mi íntimo. ¿A quién Dios el Padre puede decir mi familia, mi íntimo? Al Hijo. Este pastor es Jesús. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Iban a herir al pastor. Y eso es verdad. Usted y yo conocemos la historia. Jesús sería abandonado.
Jesús sería despreciado por sus mismos discípulos, aunque luego volveríamos. Esa es la parte buena. Escuchen, Jesús no dijo esto por decir. Quería que ellos entiendan. Ahora usted y yo tenemos que entender que ellos eran personas que manejaban al dedillo las escrituras en el Antiguo Testamento. Ellos pasaban del Antiguo Testamento, ellos pasaban en las sinagogas, ellos conocían de esto. Esta era una profecía hecha hace 500 años atrás, que tendría que cumplirse esa noche con Jesús y con sus discípulos. Mi pregunta es, ¿entendieron ellos? ¿Entendieron? El pastor hiere al pastor y las ovejas serán esparcidas. Porque está escrito eso. ¿Entendieron eso? No entendieron eso. No, yo estoy seguro que no entendieron eso. ¿Cómo debían haber respondido al aviso, a lo que Jesús les está diciendo? ¿Cómo debían haber respondido si hubiesen entendido todo eso? ¿Qué hubiesen tenido que decir? Señor, perdónanos. Perdónanos porque lo que tú dices no sabemos cómo, pero lo vamos a hacer. Perdónanos de antemano. Claro, la perspectiva de ellos era diferente a la nuestra. Usted y yo ahora conocemos más. Tenemos la revelación del Nuevo Testamento. Tenemos la posibilidad de venir a una iglesia, de ir a un seminario, estudiar, de hacer la reflexión. Para ellos sería un tropiezo ver a Jesús siendo llevado cautivo para ser juzgado y condenado a una cruz. Para ellos, eso era lo peor que podía pasarles. A ellos y a su maestro. Y esta fue la pequeña trampa que apareció allí, por la cual se escandalizaron. Pero la declaración de Jesús no termina allí. Porque dice, escrito está, hiere al pastor y las ovejas se irán. ¿Qué más dice? Él sigue diciendo ahora de lo que va a venir, sigue profetizando. Pero después, verso 28, que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ellos no lo entendieron en este momento. Usted y yo sí. Sí lo entendemos. El Señor Jesús tendría que reunir nuevamente a sus discípulos. ¿Para qué? Para decirles, quiero que hagan esto. Quiero que vayan y enseñen y prediquen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vaya a Mateo 28. Vaya a Mateo 28. Gracias, Hanna. Y ahí en Mateo 28, verso 16, comienza diciendo, pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea. El Señor Jesús tomaría nuevamente a sus discípulos, aunque algunos no creían aún. ¿Para qué? Para comisionarles. Para darles el propósito de todo el tiempo, de lo que han venido con Él aprendiendo y de lo que ahora les toca hacer. Ahora que la obra ya se ha cumplido, el Señor Jesús ha muerto, ha resucitado. Ahora pues es hora de que ustedes cumplan con el trabajo. El trabajo que yo les he encomendado y les encomiendo. Vayan, prediquen, enseñen, bauticen a todas las naciones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. He aquí yo estoy con ustedes todo el tiempo. Ellos no entendieron. Ellos no entendieron. Lo interesante de esto, y a mí me llama la atención, porque ellos se reúnen en Galilea. ¿Dónde comenzó todo? En el mar de Galilea. En la misma región. En el mismo lugar en donde había tomado a Pedro, a Andrés, a Juan, a Jacobo, a cada uno de ellos, al mismo lugar. Allí irían ellos y estaría su maestro para reunirles, para tomarles como sus ovejas. No importa que ustedes huyeron. No importa que ustedes me abandonaron. Yo los amo.
y yo voy a estar con ustedes hasta el final de los tiempos. Vemos todo un grupo de profecías. Bueno, los profetas en el Antiguo Testamento pueden profetizar algo siempre y cuando Dios ponga en sus corazones el poder profetizar y les dé el mensaje para profetizar. Por eso dicen, Jehová ha dicho. Esa es la forma en la que funciona una profecía. La pregunta es, ¿cómo es que Jesús profetizó? ¿Desde cuándo él sabía esto? Él es el profeta de los profetas, pero porque él es Dios. ¿Y sabe qué? Él conocía esto, no desde ese momento. A ver, no quiero que tengamos la posibilidad más mínima de pensar que Jesús en ese momento le vino la idea de esta profecía. No, él es Dios. Él conoce esto desde antes de la fundación del mundo. Él conoce que él va a ir a una cruz. Él conoce quiénes son sus discípulos. Él sabe quiénes son los 11 y quién es el 12, aquel que iba a traicionarlo. Él conoce todo esto. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor Jesús sabía que ellos le iban a traicionar. Sí. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuándo les escogió? En el año 30, más o menos. Sabiendo quiénes eran. Sabiendo que aquellos en esa misma noche negarían a su Jesús, los escogió. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe cómo somos. Porque Él nos conoce tal cual como somos. Porque Él nos ama a pesar de nuestras debilidades. Porque, como siempre repito, Él se mantiene fiel. Porque Él no cambia. Él se mantiene fiel aunque usted y yo muchas veces mostremos infidelidad delante de Él. Aunque usted y yo muchas veces digamos, prefiero esto a lo que dice Dios. Prefiero irme a tal lugar a ir a donde Dios me pide que vaya. Aunque muchas veces hagamos eso, Él nos ama. Porque Él es el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Muy bien. El amor de Cristo nos enseña, este pasaje es eterno. Es eterno. Él nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Y sabía cómo eran sus 11 discípulos. Aquellos que le iban a negar. Y sabe cómo es usted y cómo soy yo. Y aún así Él nos ama. Su amor es eterno y es incondicional. Sigamos, porque aquí va a pasar algo sumamente raro, sumamente fuerte, pero algo que nos va a enseñar muchas cosas. El Señor Jesús dice a alguien de ustedes, esta noche se va a escandalizar de mí. Todos ustedes, todos ustedes me van a dejar, me van a abandonar. Y Pedro, verso 29, dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos, escúchame bien Jesús, aunque todos se escandalicen, los 10 que están aquí, todos ellos lo hagan, yo no. Yo no lo voy a hacer. ¡Wow! ¿Cómo debían haber respondido? ¿Qué debía haber hecho Pedro? Yo no sé. Yo no sé cómo hubiera. Yo cada vez que veo estos pasajes, no me pongo a dudar de mi fe, sino me doy cuenta de lo débil que puedo llegar a ser. El mismo apóstol Pablo dice que el poder de Dios se magnifica en la debilidad, se perfecciona en nuestras debilidades. Usted y yo somos débiles. Y ahí en esa debilidad, el poder de Dios se perfecciona, se manifiesta. Dios utiliza aún lo malo para hacer algo bueno.
Jesús utilizaría a Judas. ¿Para qué? Para que de allí salga esta obra. Alguien tendría que entregar. Alguien tendría que traicionar a Jesús. Y Dios utiliza eso para hacer cosas buenas. ¿Cómo debían haber respondido? Pedro debía haber dicho, perdóname, Señor. Él debía haber sido el primero. ¿Cuántas veces Pedro se lanzó al frente y el Señor Jesús tuvo que pararle en seco? Apártate de mí, Satanás. Le dijo, cuando le dijo que él tenía que ir, cuando Cristo dijo que tenía que ir a morir en Jerusalén. Y Pedro le dijo, no, Señor, que en eso no te contesta. Apártate de mí, Satanás, le dijo. Aquel que debía tener mucho más cuidado, porque había caído muchas veces. Porque ese carácter de lanzarse, de ser el primero, parece que le traía problemas a Pedro. Los discípulos sabían que Jesús hablaba siempre con la verdad, ¿sí o no? ¿O es que acaso algún discípulo pudiera tener o podría haber tenido en ese tiempo alguna duda de que Jesús se equivoque? ¿Había alguna posibilidad de que Jesús profetice algo y no se cumpla? ¿Había alguna posibilidad de que Jesús tome las Escrituras, la interprete, la presente y se equivoque? No había esa más mínima posibilidad. Pero parece ser que Pedro dice, esto es mío. Señor, te estás equivocando. ¿Cómo puede ser posible? Tú tomas a Zacarías. Él está hablando de otro tipo de pastor, está hablando de Israel, está hablando de ese tiempo. O sea, ¿cómo es que heriría al pastor y las ovejas? Bueno, sí, para ese tiempo sí, pero nosotros no. Peor yo, que he venido desde el inicio hasta el fin contigo. Ellos te pueden dejar, yo no te voy a dejar, así lo tengo que pagar con mi vida. Lea el resto de pasajes paralelos. ¿Cómo es que Pedro hace referencia a su respuesta a Jesús? Pedro dice, aunque todos se escandalicen, aunque todos te dejen, yo no. ¡Uah! Hay que ser valiente para decir eso. En esas circunstancias también. Pongámonos a pensar en lo humano también, ¿no? No nos olvidemos que a Jesús le están buscando para cogerle, capturarle, atraparlo, juzgarle y matarle. Y todos los que están con él hay que callarles. Entonces no es que están ellos de ladito y están en un jardín de rosas y solamente su maestro está peligrando. No, ellos también están peligrando. Y él lo sabe perfectamente. Y él dice, no, yo no. Si es posible, voy a dar mi vida por ti. Bueno, sí la dio. Eso es verdad. ¿Cómo responde Jesús a esta actitud? ¿Qué actitud? Primeramente, él se estaba poniendo por encima de los 10. ¿Sí o no? Yo no. Ellos, no sé, tal vez. Yo no. ¿Cómo se llama eso? Arrogancia. Creerse más que el resto. Le vino a Pedro en ese momento. Pero lo más grave de esto es que no solamente estaba poniéndose por encima de sus discípulos, estaba poniéndose por encima de Jesús. Porque Jesús había dado una profecía y él estaba diciendo, está escrito. Esta es mi interpretación. Van a herir al pastor. Yo soy el pastor y ustedes que son mis ovejas me van a abandonar. Eso está escrito. Jesús está diciéndole, estás equivocado. Estás equivocado, maestro. Esa profecía debía haberse escrito. Menos uno. Pero no está escrita así. Entonces lo grave es que no solamente se pone por encima de ellos, de los otros 10 compañeros, sino se pone hasta por encima de Jesús. No te creo.
Yo no creo lo que tú dices. Sigamos. ¿Cómo responde Jesús a esta actitud? Verso 30, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú, Pedro, escucha, tú, hoy, no estoy hablando de otro tiempo, hoy, esta noche, te voy a dar pistas antes que el gallo haya cantado 2 veces. Me vas a negar 3 veces. ¡Wow! Yo me hubiera puesto helado. Yo pienso que Pedro se puso de una sola pieza en ese momento. Tú, hoy, tú, Pedro, hoy, en esta noche, ¿quieres pistas? Te las voy a dar. Bueno, los otros pasajes no dicen que el gallo cante 2 veces. Con que cante el gallo es suficiente. Pero habría que suceder esto. Vamos a Lucas 22:31. Dijo también el Señor, Simón, Simón, escuche. Y aquí viene la relación con esa historia que conté yo al inicio. Dijo también el Señor, Simón, Simón, hablando de Pedro, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solamente a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy hasta que tú niegues 3 veces que me conoces. Eso dice Lucas. Lucas tiene un parámetro, una proyección un poco más completa, porque él ha investigado mucho más. Y él dice, eso pasó. El Señor Jesús le dijo a Pedro, allí en esa reunión, Pedro, ¿sabes qué? El Señor, Satanás me ha pedido permiso para tomarte a ti en esta noche y te vas a zarandear como el trigo. Pero ¿sabes qué, Pedro? Yo he orado, y escuche esto, para que tu fe no te falte, sino para que luego tú tengas cargo del resto. Pero Jesús no oró para que Pedro no le niegue. Oró para que esto que sucedió en su vida no sea un motivo para que luego niegue rotundamente seguirle a él. Porque usted y yo sabemos que él siguió su vida por él. Jesús estaba acorralando a Pedro. Te voy a dar pistas. Todos ustedes van a ser zarandeados. Ahora, cuando él dice, voy a leer nuevamente, dijo Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. No está hablando solamente de Pedro, está hablando de todo el grupo. Todo el grupo iba a ser zarandeado en esa noche. Pero yo he orado por ti, Pedro, para que no te falte la fe. Tú me vas a abandonar y vas a ver lo que pasa luego. Usted conoce la historia. Usted sabe lo que pasó con Pedro. Dice la palabra de Dios, usted va a leer aquí en Lucas, va a leer en el resto de evangelios, que el Señor Jesús, luego de que es tomado cautivo, le llevan a la casa del sumo sacerdote. Y ahí en la casa del sumo sacerdote, en el patio, estaban, me imagino que hacía frío, era noche, estaban haciendo una pequeña hoguera. Y en esa hoguera, Pedro iba siguiendo a su maestro a escondidas, y él se mete en ese grupo. En el grupo que estaba allí, los guardias, la gente, los guardias del templo, los guardias que habían llevado a Jesús, y en ese grupo está Pedro. Y yo me imagino a Pedro ahí, como en las películas, ¿no? Oculto, tapado, calentándose, a ver qué pasa, veamos qué es lo que sucede. Y aparece una criada, la criada del sumo sacerdote, y dice,
yo te conozco a ti. Yo te conozco a ti. Tú andabas con él. Y Pedro, ¿qué dice? Yo no le conozco. No, yo no le conozco. Y canta el gallo. Una vez. Seguían allí. Y nuevamente la criada dice, tú eres de ellos. Tú eres de ellos. Yo me acuerdo que tú estabas con ese grupo. No, yo no pertenezco a ese grupo. Luego le dice, tú eres Galileo. Tú eres Galileo. Allí en esa, estoy parafraseando, ¿no? Allí en esa región se dio todo este movimiento de ese Jesús de Nazaret. Tú eres ese Galileo que andaba con ellos. No, yo no soy. Y canta el gallo por segunda vez. A mí me llama la atención todo esto. A mí me gusta profundizar un poco más. Dice que Pedro, cuando Jesús le dijo que él iba a traicionar, 3 veces le iba a negar, él dice que con mayor insistencia, en el verso 31 dice, si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. Yo no te voy a negar. Si es que tengo que morir, voy a morir contigo. Pero la palabra insistencia, ¿sabe qué significa? La palabra insistencia es esa idea de hablar mucho, para convencer a alguien, de una manera enérgica. Usted ha escuchado a los políticos, ¿no? Y no voy a sacar de aquí todo el problema de la inseguridad. Y gritan, y repiten lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Algo así es lo que hacía Pedro. Insistía. ¿Cómo te convenzo? ¿Qué quieres que haga? Es más, yo voy a morir. Si tengo que morir por ti, lo voy a hacer. Esa era la forma. Me pregunto, porque hay que analizar la actitud de Pedro. ¿Él estaba siendo hipócrita? No. No. Ese era su sentir. Ese es el grave problema, mis queridos hermanos. En que nuestra fe no es hipócrita. Nuestra convicción no es hipócrita. Cuando caemos, cuando somos débiles, no es que hemos sido hipócritas con Dios, no es que somos hipócritas con la gente, que vamos a una iglesia, el hermanito, miren, él va todos los domingos a la iglesia, él es el primero, el que levanta las manos, el que canta, y miren cómo ha caído. No se trata de hipocresía. Él era completamente fiel a sus sentimientos en esa noche. Él era completamente fiel a su maestro en su sentir, pero le faltaba algo. Algo que a usted y a mí nos hace falta muchas veces. Reconocer que somos débiles. Que nuestra fe puede ser tan grande, tan fuerte, y podemos vivirlo de esa forma. Pero podemos caer. Podemos caer. ¿O qué pasó con David? El hombre conforme al corazón de Dios cayó. ¿Y de qué manera? Adulterio, asesinato. El hombre conforme al corazón de Dios. Porque somos débiles. Porque el mínimo movimiento de una jaula nos puede probar si es que tenemos la valentía y el coraje para quedarnos firmes y no permitir que el devorador meta sus garras, tome nuestra vida y nos despedace. El resto decía lo mismo, dice el pasaje. No es un problema de Pedro únicamente, no es un problema de David únicamente, es el problema del hombre. Es el problema del ser humano. No reconocemos. Cuando llegamos a un nivel, yo no sé. Mire, yo voy a contar ya mismo una historia mía.
Yo no sé qué nos hace, qué nos hace, qué nos hace que pensemos que somos tan fuertes que no vamos a caer. Y cada vez que yo intento meditar en eso, yo solamente pienso en arrogancia, orgullo, pensar que soy más que alguien, o pensar que yo dependo de mi fe, cuando verdaderamente dependo de Dios y de su Hijo Jesucristo para mi fe. Hace algún tiempo, más o menos 20 años, yo estaba llegando a los caminos del Señor. Alguna gente conoce, algunas personas de aquí conocen mi historia. Yo creo que fui tachado, no sé si bien o mal, pero fui marcado. Marcado por la vida, marcado por la gente en ese tiempo y marcado por lo que pasó. A mí me encantó llegar a los caminos del Señor. Me encantó. ¡Wow! Para mí, yo era como esos niños que encontraron un juguete nuevo. Saben decir mono con huevo, ¿no? ¿Sí? Aquellos que cogen, lo acarician, lo guardan. Eso era para mí lo que había recibido. Me encantaba. Dio sentido a mi vida. Comencé a atar todos los cabos que había vivido antes y pude ver cómo Dios, en su gracia previniente, guardó mi vida. Aquellos que me conocían, que me conocieron, si me hubieran conocido, a mí me encantaba tocar la guitarra. Yo pensaba que tenía una bonita voz. Yo pensaba que era el alma de las fiestas. Me llevaban y Marlon, tócate una canción. Y Marlon, vamos a dar una serenata a esta chica. Esa era mi vida. Todos los viernes. Todos los viernes. Era un hábito en mi vida. Llegaba mi amigo, el único que tenía carro en ese tiempo, sabía yo el pito, agarraba mi guitarra, me trepaba a la paella. E íbamos haciendo un recorrido de un montón de gente. Y yo me volví adicto, no sé, a eso. Y yo bebía todos los viernes, pero yo era un bebedor social. Todos los viernes. Y yo cantaba. Y yo decía, yo quiero ir a esos conciertos, yo quiero ir y presentarme en las peñas, que la gente me aplauda, que la gente vea cómo canto. Antes no me vieron. Ese era mi sentir. Y el Señor me cuidó de eso, me guardó de eso, porque mi vida pudo haberse dirigido y guiado hacia allá. Pero Él tenía preparado algo diferente para mí. Yo llegué a los caminos del Señor, sí, me involucré en la alabanza porque me gustaba. Aprendí a hacerlo de corazón porque me gustaba. Empecé a servir, empecé a aprender, curso que se abría, curso que seguía. ¿Quién quiere hacer? Yo. ¿Quién quiere ir? Yo. ¿Cuánto hay que poner? ¿Qué tiempo hay que dar? Ese era. Y comencé a crecer. Sí, comencé a crecer en el conocimiento y en el servicio al Señor Dios. Pero eso no agradó a muchos. Y no agradó a mi pastor. ¿Por qué? Porque la mitad de la iglesia asistía a las células que yo dirigía. Y el resto se dividía con el resto de gente. Y no quiero juzgar. Eso era lo que yo sentía. Y parece ser que yo estaba haciendo mal. Esa era la idea. Y mi esposa también servía. Y llegó un momento en el que a mi esposa le retiraron de todo. ¿Por qué? Porque la esposa del pastor, cuando veía a mi esposa, era como ver al diablo. Eso me llamó la atención y me dolió. Y así comenzó esta historia.
Y yo me acerqué donde el pastor y le dije, explíqueme. Dice, yo no sé, pero su esposa no va a volver a servir. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué ha hecho? Porque mi esposa no quiere. Dígale que me venga y me diga. Y si es algo en lo que tengo que arrepentirme y retirarme porque he hecho, no hay problema. Si he hecho mal. Y vino, se acercó y dijo, yo le dije, perdón, ¿por qué usted dice eso? Porque cuando yo le veo a su esposa es como que viera al diablo. ¿Cómo? No sé. Muy bien. Las cosas se pusieron cada vez más y más críticas y tuve que tomar la decisión de decir, muchas gracias. Hasta aquí llegué. Y me voy de esta iglesia. Pero ¿sabe qué? Había algunas otras cosas más. La iglesia funcionaba en mi casa. Y yo les dije, ustedes pueden ocupar la casa, no hay ningún problema, ocúpenla. Y yo soy el que me estoy yendo. Pero yo comencé a escuchar cosas que me hacían daño. Bueno, gracias a Dios, ellos tomaron la decisión y se fueron. Y yo salí de la iglesia. Y salí por algo que pensaba yo, todavía sigo viviendo eso, no sé cómo funcione aún, no sé cuánto más tenga que aprender para reconocer y ver qué mismo pasó allí. Pero yo tuve que salir de esa iglesia. La iglesia se dividió y a mí me dijeron, tú dividiste la iglesia. Y yo fui tachado como un divisor de iglesias. Cuando yo fui a buscar una iglesia, yo le doy gracias a Dios. Cuando yo fui a buscar una iglesia, llegué y las primeras semanas quería yo seguir con ese anhelo de poder colaborar y servir ministerialmente en la iglesia, en lo que sea. Me acerqué donde el pastor y le conté mi historia. Y él me dijo lo siguiente, yo no sé, ¿por qué? Gracia y misericordia de Dios. Dijo, mira, yo estoy necesitando gente que quiera apoyar. Si él no quiere que tú apoyes, ven y apoya aquí. Pero, y aquí con esto concluyo, pero, tienes que saber algo. Yo soy el pastor de la iglesia. Y tú eres un miembro de esta iglesia. Pero tienes que saber algo. Que yo me voy a equivocar alguna vez. Y tendré que arrepentirme. Pero también tienes que saber algo. Que tú te vas a equivocar alguna vez. Y vas a tener que arrepentirte. ¿Estás dispuesto a que en ese sentir podamos caminar juntos? Y yo le dije sí. Sí, y caminamos juntos durante 11 años. Luego me retiré de allí voluntariamente para seguir con otro ministerio. ¿Cómo comportarnos en medio de estos zarandeos? ¿Cómo? Mire, mi querido hermano, no depende solamente de nosotros. Porque si dependieran únicamente de nosotros, sería fácil. Hay cosas que van a tener que pasar. Yo no sé qué es lo que usted tenga que vivir. Yo no sé si es que Dios ha permitido a Satanás o va a permitir algo al diablo para zarandearle a usted o a mí. ¿Qué hacer? Pues únicamente reconocer que somos débiles, que podemos caer, que no estamos por encima de nadie, mucho menos por encima de la palabra de Dios, y que podemos caer, que podemos ser presa de este león rugiente. Podemos ser. ¿Qué es lo hermoso de esta enseñanza? La historia no termina aquí. La historia de Pedro no termina aquí. Usted siga leyendo. Y a mí me llama la atención, me salen las lágrimas, porque no puedo entender cómo el Hijo de Dios hace lo que va a hacer. Luego de que Pedro le niega por tercera vez, en ese patio, no estaba solamente Pedro y la gente, estaba Pedro y Jesús.
Y siga leyendo. ¿Qué hace Jesús? Jesús se mira y se da la vuelta. Mira a Pedro. ¡Wow! Una mirada que posiblemente cambió su vida. Porque Jesús miró a Pedro de una forma que es indescriptible para nosotros. Pero hizo que Pedro salga corriendo, se arrepienta y llore amargamente. Pero ¿qué es lo que más me llama la atención? No solamente la reacción de Pedro. Jesús está allí, sabiendo que va a bajar el sumo sacerdote, va a buscar algo en que condenarle, no va a encontrar nada, luego va a ir a Herodes, va a ir a Pilatos y así va a pasar. Él está en ese trance, en ese problema, su vida está llegando a su culmino aquí en este tiempo. Y él está pendiente de Pedro. En medio de su dolor, en medio del sufrimiento, del sentirse traicionado, del sentirse luego me va a venir los golpes, la cruz, los clavos, la muerte. Pedro, te amo. Eso es lo que hace el Señor Jesús. Somos cristianos, le amamos. Eso es verdad, mi querido hermano. Yo no desconfío de nadie que crea y que ame al Señor Jesús. Pero cada uno de nosotros tenemos que tener claro en nuestra mente que nunca podemos sentirnos completamente firmes. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:12, ¿no? Aquel que crea estar firme, cuide que no caiga. Pablo dice en Romanos 7:21, así que queriendo yo hacer el bien, hago esta ley. Pablo dice, yo estoy queriendo hacer el bien. Me pongo a analizar y encuentro algo que funciona en mí como una ley. ¿Sabe qué? Que el mal está en mí. El apóstol Pablo tendría que decir, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién? Mi querido hermano, por favor, no creamos nunca. Usted puede llegar a tener 25 años en la fe, 30 años en la fe. Usted puede estar a punto de partir de esta vida. Nunca pensemos que ya lo hemos logrado todo. Nunca. Porque sí. David cayó. Si es que Pedro cayó, ¿quiénes somos nosotros para no caer? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? Usted escucha los noticieros cada mañana. Esa era costumbre en nuestras casas. Escuchar los noticieros cada mañana. ¿Y para qué lo hacemos? Para saber cómo está el mundo, cómo está la sociedad, qué peligros hay. ¿Por qué no cogemos una palabra de Dios cada mañana? Para ver cómo está el mundo, para ver cómo está la sociedad. Y lo más importante, para ver cómo estoy yo. Vamos a ver. Amado Padre, en esta mañana, yo quiero darte gracias una vez más por tu palabra y tus advertencias, Señor. Gracias porque no queremos, Señor, no queremos fallarte. Pero desde ya, perdónanos. Perdónanos si en algún momento lo hacemos. Tú conoces nuestro sentir, nuestro corazón. Somos sinceros contigo. Pero de la misma forma tú conoces nuestro corazón y conoces nuestra debilidad. Señor, permítenos caminar en este mundo. Permítenos, Señor, una vez que nos caemos, levantarnos
y que seas tú quien nos levanta, Señor. Gracias una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.